Bueno, en este video resolveremos problemas referidos al tema de estática. Para empezar, pues podemos mencionar las fórmulas que nosotros vamos a aplicar para resolver problemas de estática. Básicamente vamos a aplicar tres fórmulas, ¿no? Para resolver problemas de estática, las cuales son pues las que se muestran acá, ¿no? Sumatorio de fuerzas horizontales igual a ser sumatorio de fuerzas verticales igual a ser y sumatorio de momentos, ¿no? Son simplemente tres fórmulas que nosotros vamos a aplicar para resolver problemas. Como primer ejercicio tenemos el siguiente ejercicio que es parte de su práctica 2. Bueno, dice, ¿no? El ejercicio 1, hallar las tensiones A y B si el peso es de 80 newtons. Bueno, acá pues nos dan un esquema, ¿no? Entonces acá tenemos el peso de 800 newtons o una fuerza también se dice acá. Entonces nos piden, ¿no? Determinar pues las tensiones a lo largo de esta barra A y a lo largo de esta barra B, ¿no? Entonces, bueno, se tendría que resolver pues de esa forma, ¿no? Para empezar, tal vez esto es muy particular de este problema. Tal vez podríamos determinar, pues acá el ángulo alfa, ¿no? ¿Cuánto valdría? Para ello podemos aplicar, pues, un teorema que nos indica que la suma de los ángulos internos, pues, es igual a 180 grados. Acá tenemos tres ángulos internos, ¿no? Entonces 30 más 90 y más alfa, pues tendría que ser igual a 180 grados. Despejando de allí alfa, pues me sale 60 grados. Es decir, este ángulo alfa, pues vale 60 grados. Y de esa forma se determina, ¿no? Entonces, para resolver el problema, pues tendría que yo representar primeramente mi diagrama o mi sistema de coordenadas, ¿no? Unos ejes cartesianos, el eje X y el eje Y. ¿En dónde? En este nodo, ¿no? Donde están interactuando pues las tres fuerzas, ¿no? La fuerza A, pues acá, la fuerza B y el peso, en ese nodo. Sería un nodo esto, ¿no? Entonces simplemente en ese nodo pues representamos los ejes cartesianos y representamos las fuerzas, ¿no? Acá pues en la dirección de la barra, pues en la dirección de la barra A existe una fuerza A y en la dirección de la barra B pues existe una fuerza B. Esto en realidad, digamos, por decir yo, esta fuerza pues lo puedo representar también con sentido contrario y realmente no afectaría, ¿no? Porque pues nosotros estamos analizando estáticamente en este caso el problema, es decir, no tiene movimiento, por lo tanto pues no es tan insignificante, ¿no? No variaría mucho, tampoco influiría en el resultado. Bueno, para ello, pues como siguiente paso, nosotros vamos a aplicar las formulitas, ¿no ves? Simplemente estas fórmulas, sumatoria de fuerzas horizontales primeramente. Pero acá hay un problemita. Como podemos observar, pues las fuerzas A y B no están pues en las direcciones de los ejes, ¿no? Es decir, pues esta fuerza no está en la dirección del eje Y, tampoco pertenece al eje X. Por lo tanto, lo que se debe realizar es eh, es representar esta fuerza mediante sus componentes, ¿no? Es decir, yo tengo que representar acá esta fuerza, una componente, esta fuerza A tendrá una componente vertical y pues también tendrá una componente horizontal, ¿no? Ahí más o menos. Entonces, esta fuerza A lo estamos representando pues mediante sus componentes. Y está acá, ¿no? Tal vez un poco más detallado, fíjense, una componente. Esta fuerza es la misma que esta, simplemente estoy representando a partito para que se me comprenda mejor. Entonces acá, ¿no? Tenemos una componente vertical, esa componente vertical pues es igual a fuerza A, o hasta fuerza A por el coseno de 30 grados. Y esta otra componente horizontal en este caso es fuerza en A por el seno de 30 grados. Eso está en función al ángulo, ¿no? Esto también ya se os ha explicado muy bien en clases. En la, en las clases que se pasó, ¿no? Presencial. Bueno, entonces de esa forma se tendría que pues, representar esa fuerza en sus componentes, ¿no? En función a sus componentes. Tal vez algo muy importante que me estoy olvidando acá
es como se representan los ángulos, ¿no? Si ustedes, pues acá nosotros nos trazamos una recta horizontal, no está en horizontal acá, ahí, ¿no? Una recta horizontal y nos indica, ¿no? Que esto es 60 grados, alfa está acá, ¿no? Entonces ese ángulo, pues, se refleja acá, ¿no? Acá también llegaría a ser 60 grados, ¿no? Por un teorema. Este, pues, es lo mismo que este, por lo tanto está acá a 60 grados. Y lo mismo pasa con esto, ¿no? Acá una recta, en este caso vertical. Entonces acá, ¿no? Es 30 y acá 30. Es decir, este teorema no lo recuerdo muy bien yo en este momento. Por decir, si nosotros tenemos el nombre del teorema, no me recuerdo. Tiene un nombre, ¿sí? Por si tenemos dos rectas paralelas y una recta de esta forma. Entonces lo que se está aplicando es lo siguiente, ¿no? Este ángulo, pues, por decir tita, es lo mismo que este ángulo. Eso es lo que se está aplicando acá, ¿no? No es otra cosa. No me recuerdo el nombre. Y de esa forma, ¿no? También este ángulo, pues es decir, beta es igual a este otro ángulo, o este ángulo también es este otro. Pero el primer ejemplo que hemos realizado es lo más clásico, ¿no? Es decir, pues este ángulo es igual a este otro ángulo. Y eso es lo que se está aplicando acá. Fíjense, acá están las dos rectas paralelas y acá está esa recta inclinada. Bueno, entonces eso ustedes seguramente ya lo saben muy bien. Bueno, entonces acá, ¿cómo estamos aplicando? ¿No? Y la fuerza B tampoco es que pertenece pues al eje X, tampoco al eje Y. Por lo tanto, pues hay que trabajar con sus componentes, ¿no? Entonces, representando acá sus componentes, ¿no? Esta fuerza, una componente horizontal, pues que sería fuerza B por el seno de 60 grados. Y esta fuerza vertical, pues que sería fuerza B por el seno de 60 grados, o por el coseno, mejor dicho. Y de esta forma, ¿no? Lo único tal vez complejo acá sería descomponer las fuerzas, ¿no? Y después, pues aplicamos simplemente estas formulitas y ya está resuelto, ¿no? Fíjense, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X o a lo largo del eje horizontal. ¿Qué fuerzas estarían actuando a lo largo del eje horizontal? A ver, la componente de esta fuerza, una componente obviamente que está actuando, ¿no? En ese eje. El sentido en este caso nosotros podemos considerar ya sea en este sentido o en este otro sentido, hacia la derecha o hacia la izquierda. No influye mucho, no influye en el resultado. Bueno, entonces acá, ¿no? Esta, la componente de la fuerza A o la componente horizontal de la fuerza A, pues está en dirección del eje X, ¿no? Y esa componente es esta. Entonces reemplazo, ¿no? Positivo, ¿por qué? Porque pues están apuntando las mismas con el mismo sentido. Entonces fuerza en A por el seno de 30 grados. ¿Qué otra fuerza más? Obviamente la componente horizontal de esta otra fuerza, ¿no? Entonces llegaría a ser esta otra fuerza. Tienen sentidos iguales, por lo tanto con signo positivo, fuerza en B por el seno de 60 grados. Tengo una ecuación. Ahora bien, a lo largo del eje Y voy a realizar, simplemente estoy aplicando esta fórmula, la segunda ahora. Entonces dice, ¿no? ¿Qué fuerzas están actuando a lo largo del eje Y? Una componente de la fuerza en A, que se llegaría a ser esta. Fuerza en A por el coseno de 30 grados. Positivo, ¿por qué? Porque tienen el mismo sentido, ¿no? Estas dos flechitas. ¿Qué más? Existe la componente vertical, en este caso de la fuerza en B, que sería esto, menos, ¿por qué? Porque tienen sentidos contrarios, ¿no? Entonces, menos fuerza en B por el coseno de 60 grados. Existe otra fuerza más, que sería el peso. También entra con signo negativo porque tienen sentidos contrarios
al sentido que nosotros nos hemos asumido, ¿no ven? Listo, tengo dos ecuaciones acá. De esas dos ecuaciones, lo que yo voy a realizar es lo siguiente. De ecuación 1 dice, ¿no? De ecuación 1, pues voy a despejar fuerza en A. Esta fuerza pasará al segundo miembro con signo negativo y el seno pasa a dividir, ¿no? Y pues seno de 60 sobre seno de 30 es menos o raíz de 13, ¿no? Y el signo se mantiene negativo, ¿no? Por la fuerza en B. Y esta fuerza en B lo voy a reemplazar en esta ecuación, ¿no? O la fuerza en A, mejor dicho. Esto lo voy a reemplazar acá. Y está acá, ¿no? Con su signo negativo, fuerza en B. Todo esto por el coseno de 30 menos la fuerza en B por el coseno de 60. Y este peso ha pasado al segundo miembro con signo positivo. Y de esta forma, ¿no? Yo puedo despejar en este caso la fuerza en B. Despejando, pues todo esto pasa a dividir, ¿no? Todo esto pasa a dividir. Listo. Acá ya pues reemplazamos valorcitos y me sale la fuerza en B que es 4 menos 400 newtons. Y para hallar la fuerza en A simplemente voy a reemplazar esta acá, ¿no? Y la fuerza en A. De esa forma, ¿no? No es complejo este tipo de problemas. Es bastante sencillo, simplemente aplicamos estas ecuaciones. Bueno, tal vez acá lo que no les he explicado detalladamente, lo que se hace es analizar, ¿no? Cuántas incógnitas tienes. A ver, repasaremos. Por decir, en la ecuación 1, pues teníamos dos ecuaciones con una sola incógnita, no se podía resolver el sistema. Y si ya consideramos la ecuación 2, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y pues se resuelve, ¿no? El sistema. Entonces, eso es lo más importante. Bueno, pasaremos al siguiente ejercicio. Este ejercicio está bueno, es un ejercicio planteado por el docente, ¿no? Es el ejercicio 3. El enunciado pues se los ha enviado al grupo de WhatsApp. Entonces dice, ¿no? Una barra de longitud 3L, ¿no? Entonces esta es una barra, ¿ya? Entonces su longitud pues es de 3L, no, de L, ¿no? No es L, ¿ya? No es 3L, entonces L, aquí está, ¿no? Esta distancia tiene esta barra. Considerando su peso despreciable, es decir, esta barra pues no tiene peso. Está soportado horizontalmente mediante dos alambres ubicados en los extremos. Ah, ya, acá están los alambres, ¿no? Este sería el alambre A, el alambre B. Listo. Punto A y punto B. Con tensiones, tensión en A y tensión en B. Y acá está, ¿no? El alambre A pues tiene una tensión en A, el alambre en B tiene una tensión en B. Sobre la barra actúan tres pesos. Ah, ya, ya. Tres pesos en newtons, ¿no? Siendo W a L tercios, es decir, desde el punto A, ¿no? Desde este punto A hasta acá dice que tiene que tener 3 L tercios, ¿no? Y eso es lo que estamos representando, este peso. Coma, 2W a L quintos del peso W, es decir, desde este peso W, L quintos es la distancia a la que se encuentra 2W, ¿no? Hay que leer bien el enunciado, simplemente eso. Y 3W a una distancia X del punto A, es decir, desde este punto hasta, o sea, una distancia eh, hasta una distancia, o desde este punto hasta este peso, pues hay una distancia X que no se conoce, ¿no? A una distancia X del punto A, hallar esa distancia X, esto es una condición, ¿no? Que nos está dando el enunciado, considerando esa condición, ¿no? Entonces, ese es el enunciado que se nos da. Bueno, entonces acá vamos a representar, ¿no? En un diagrama de cuerpo libre las tensiones en A, la tensión en B. Y los pesos, y esto ya está representado, incluso ya está explicado. Entonces lo que vamos a realizar o lo que vamos a aplicar ahora es la tercera condición de equilibrio, que sería esto, ¿no? Sumatoria de momentos. Y eso es lo que estamos aplicando. Entonces esto es bastante sencillo. Vamos a realizar sumatoria de momentos en este punto. Entonces, ¿qué es momento? Tal vez eso podemos recordar. Momento es igual a fuerza por distancia, ¿ya? Por esto, ¿no? Por distancia. Fuerza por distancia. Eso es lo que tienen que recordar. Es decir, si yo realizo sumatoria de momentos en un punto, va a existir lo que sería una distancia y una fuerza. Y tiene que cumplirse lo siguiente.
La distancia es la distancia, ¿no? No está rectito. Y esta es la fuerza. Tiene que ser 90 grados. Ya, entonces la distancia y la fuerza pues tienen que tener 90 grados. Entonces eso es lo que se tiene que entender, ¿ya? Acá por ser una clase virtual pues no se puede explicar de manera más clara. En clases presenciales pues yo les explico mejor esta parte, ¿no? Listo. Bueno, entonces, bueno, primeramente vamos a realizar pues sumatoria de momentos en este punto, en el punto A. Entonces, para que exista un momento, pues tiene que existir fuerza y distancia. O sea, es decir, ¿qué fuerzas me están generando momento? Esta fuerza pues me genera momento, ¿no? Entonces sería la fuerza y su distancia sería desde este punto ya desde este punto hasta ahí, su distancia, ¿no? Están formando 90 grados acá. Entonces, ¿cuál? ¿La fuerza cuál es? W, acá está la fuerza. Su distancia es L tercios, y acá está L tercios. Es positivo, ¿por qué? Acá, ¿no? Nosotros nos hemos considerado, sumator de momentos, hemos considerado un sentido que está con la misma dirección o con el mismo sentido de las manecillas del reloj. Esto gira en ese sentido, ¿no? Está girando, pues, con el mismo sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este, fíjense, tiene el mismo efecto, ¿no? Las flechitas tienen el mismo sentido, por eso es que se considera cosigno positivo. Y el mismo criterio es para todos los casos, ¿no? Acá yo tengo una fuerza, 2W. Su distancia desde el punto A hasta aquí sería la suma de estas dos distancias, ¿no? L tercios más L quintos. Positivo, ¿por qué? Porque fíjense, tiene el mismo sentido, o sea, esta flechita tiene el mismo sentido que esto, y es el mismo sentido que nosotros hemos considerado, ¿no? Y por último, 3W sería la fuerza, su distancia sería esta, ¿no? Desde este punto hasta acá. ¿Cuánto vale? X. Y por último tenemos una fuerza. Fíjense, este caso, esta flechita es diferente que esto, o sea, tiene sentido contrario, por lo tanto entra con signo negativo. Esta tensión en vez sería la fuerza y su distancia sería desde este punto A hasta este punto B, L, ¿no? Igual vamos a hacer, porque ya no hay fuerzas, pues que me están generando aumento. Tensión en A no entra en esta ecuación porque no tiene distancia. Justo está aplicando, pues, o se está aplicando en el punto A. Por eso es que no se considera en este punto. Habíamos mencionado que momento es fuerza por distancia. Como no tiene distancia, pues es cero, ¿no? O sea, no se considera. Despejando de esta ecuación la tensión en B, simplemente la tensión en B vamos a despejar. Es decir, esto va a pasar al segundo miembro y la tensión o la L, pues vuelve, ¿no? Eso pues ya es matemáticas, no es complejo. Y lo mismo realizamos pues en el punto B, sumatorio de momentos en el punto B. Igual, ¿no? Aplicamos. Para esta fuerza, ¿qué es lo? En este caso, estamos considerando el sentido en sentido antihorario, a las manecillas del reloj. Entonces, fíjense, esto va a ir de esta forma. A ver, lo borraré un cachito. Va a ir de esta forma. Ese es el sentido que nosotros hemos considerado, ¿no? Esto y esto son iguales. Listo, entonces acá, esta fuerza me está generando momento. Acá está la fuerza de 3W. Su distancia de este punto B hasta esta fuerza, ¿cuánto es? Es L menos X, ¿no ves? Esa distancia, o sea, esta distancia. Es L menos X y está representada acá. Esta otra fuerza me genera momento también. Y es con signo positivo, ¿por qué? Porque tienen el mismo, o los sentidos pues son iguales, ¿no? ¿Y cuál es la distancia? O W, pues es la fuerza. ¿La distancia cuál es? Se llegaría a ser esta distancia, sería L menos esta, o estas otras dos distancias. Acá está, ¿no? L menos L tercios menos L quintos. Más esta fuerza me está generando momento también. Entonces, acá está la fuerza, pues W. Tienen sentidos contrarios, tienen sentidos iguales, por lo tanto, signo positivo. ¿Cuál es la distancia? Sería esta distancia. L menos esta distancia que sería L tercios. Y por último, pues tenemos la tensión en A que me va a generar momento. Fíjense, acá pues las flechitas tienen sentidos contrarios, por lo tanto entra con signo negativo. ¿Y cuál es la distancia? Pues es L, ¿no? Y listo. Tensión en B no entra porque no tiene distancia, ¿no?
y simplemente despejamos, en este caso, la tensión en A y ya. Hasta ahí ya casi estaría resuelto. Simplemente vamos a aplicar por la condición del problema que nos indica que hay que determinar X cuando se cumpla esto, ¿no? Entonces simplemente yo reemplazo acá. Tensión, o sea, esto es por la condición del problema. Y lo que hago es reemplazar tensión en A, es todito esto. Tensión en A, pues es todito esto. 2, dicen, ¿no? 2 veces tensión B. O sea, tensión B lo he reemplazado acá. Y ya después, pues tendríamos que hacer, ahora analizamos esta ecuación. Esta ecuación simplemente tiene una sola incógnita, que sería X, que es lo que nos están pidiendo en el problema, ¿no? Entonces, acá también está X, ¿no? Entonces hay que hacer operaciones algebraicas, no tan muy fáciles, no complejas. Fíjense, L con L pues se van a simplificar, ¿no? Entonces lo que hacemos es, pues lo que nos va a quedar es lo siguiente, ¿no? Y esto pues hacemos propiedad distributiva. Y así, este por este y así, ¿no? Eso ya es álgebra y el último nos va a quedar pues la distancia X, ¿no? Que había sido un valor pequeñito. En realidad pues esta fuerza 3W se encontraría más por acá. Y su distancia pues sería esta chiquitita, ¿no? X. De esa forma se tendría que resolver, ustedes los resuelven con más detalle. Bueno, si hubiese problemas, pues me lo hacen saber el día lunes en las clases presenciales y eso sería, ¿no? Con eso ya, pues, bueno, ya resolviendo estos problemas más su práctica, pues estarían ya casi preparados, ¿no? Para su parcial. Bueno, eso sería por esta clase.